Hola compañeros, somos el equipo de Tradición Intelectual Hispanoamericana y vamos a hablar acerca del romanticismo. Primero les voy a dar yo el contexto sobre qué es el romanticismo hispanoamericano. Esto fue una corriente literaria que se dio en América Latina y que contribuyó no solo a la literatura de otros continentes. Esto comenzó recién terminada la Guerra de Independencia, que fue en 1810, que inició y terminó en 1824. Bueno, y después de este suceso aparecen distintos géneros literarios, entre los cuales predomina la narrativa, que son los cuentos, la crónica de viajes, los ensayos y principalmente las novelas, que pues muchos conocemos las novelas que pues vemos en medios de televisión o cosas por el estilo, y que estas son históricas, sentimentales y la novela social, que es la que más se ve usualmente en Televisa o cosas por el estilo. El autor del romanticismo intenta describir los problemas americanos, y esto lo hace por medio de ensayos o de sus obras, y el objetivo principal que tiene es describir cómo son las emociones y por qué se sienten así las personas. Se centra en la acumulación de sentimientos, la melancolía generada por las decepciones amorosas. La mayoría de veces podemos ver novelas o cosas por el estilo del romanticismo que casi siempre son por decepciones amorosas. Hablando ya más como el romanticismo social, pues este se inspiró más en lo que eran las ideas liberales, en la justicia y buscaba más una América libre, donde hubiera menos desigualdad, menos injusticia social, como les comentaba. Y un autor principal es Esteban Echeverría, que una de sus obras fue El Matadero y La Cautiva. Son como que las dos más conocidas. Este reflejaban la crítica social y la búsqueda de identidad nacional. Eh, los escritores románticos americanos daban su expresión sin restricciones a lo que ellos sentían y empezaron a centrarse más en la complejidad de la vida y abordaban temas ya más, como le digo, de la lucha, la injusticia, obras como la protesta social y así. Una obra más que les puedo decir, pues es la de Despedida de mi madre, de Plácido, que, bueno, esta obra él la escribió antes de ser fusilado, lo que básicamente nos expresa lo que es la emoción y el sentimiento de pérdida, que es lo que lo hace como característico del romanticismo. Fue algo conmovedor. Y pues esto ya viene siendo más centrado en lo que es el romanticismo sentimental. Eh, el romanticismo permitió a los pueblos recién liberados expresar sus emociones, sus dolores, sin tener restricciones. Y fue una forma en que los escritores no solamente contaban sus historias, sino que también daban a entender que eran libres. Bueno, así como lo comentó mi compañera Shadi, el romanticismo busca exaltar la libertad de la nación y el patriotismo, exaltar los códigos nacionales, el costumbrismo, impulsados por una etapa histórica de grandes convulsiones políticas, que asimilar en este movimiento con rasgos propios de nuestra tierra. Y aquí comienza a sobresalir el papel de la mujer, que aun cuando no tenía derechos, pues quiso tener su libertad. Voy a hablar de la narrativa del romanticismo, que coloca a la mujer en el centro, sí, pero nada más como algo bello y no algo funcional o lo que quiere ser una mujer, como hoy en día que ya trabajan, estudian. Entonces, en el género literario, en las novelas, los autores las ponen así como algo estético. Los personajes literarios responden al discurso de la ideología dominante según los modelos patriarcales que eran impuestos por la sociedad a la mujer. Así habría de ser ella la protagonista y el que escribe todas estas novelas narrativas, pues es el hombre. Pero en tiempos del romanticismo, en sus estudios posteriores, en su influencia a lo largo de todo el siglo XX, fueron los paradigmas impuestos por la mirada masculina, eh, eh, lo que marcó la pauta.
Según el autor, uno de los autores del romanticismo hispanoamericano, Giuseppe Bellini, si pensamos que muchas novelas hispanoamericanas llevan nombres femeninos, el resultado es decepcionante. Dentro del ámbito romántico, la obra Amalia del argentino José Mármol interpreta solo una apariencia atractiva. María del colombiano Jorge Isaac es una figura doliente y desleída, mientras que la obra Clemencia del mexicano Manuel Altamirano habla de una mujer coqueta. Es algo que pasó desde hace un siglo y que pues ahorita sigue pasando, que ponen a la mujer de esta manera, pero por eso desde esta etapa del romanticismo hispanoamericano pues la mujer ha decidido tomar su libertad. Bueno, yo les voy a hablar de grandes grupos, que estos fueron el náhuatl, maya y el inca. Hablamos de la prehispánica. Y aquí los mayas se asentaron en muchos países como lo son Guatemala, Honduras y El Salvador. Los grandes autores que fueron Cienza de León, Guamán Poma y Cristóbal de Molina, que estos principalmente hablaron sobre la religión y la mitología, que en la maya cada grupo o cada tribu se encomendaban a grandes dioses o a sus ideologías. Y también existe la escritura y el códice, que esto quiere decir que se manifestaban a través de códices que eran como objetos en los que plasmaba la literatura pictográfica para registrar crónicas como la historia, mapas, tributos o actos heroicos. También existe la literatura náhuatl o azteca, que se tenía un ritual hacia los dioses Quetzalcóatl, quien había enseñado a los hombres a la industria, artes y a la ciencia. Y también pues aquí vienen grandes líricas, como se pueden decir, que es el Guaguaquín, que esto significa bebé o niño, Yarabis, que es como una melodía dulce y melancólica, origen de incaico, y el Arawin, que significa canción o poesía. Bien, y ahora para adentrarnos un poquito más en lo que serían los autores del romanticismo, puedo mencionar a Manuel Acuña, que su poesía se caracteriza por su lirismo melancólico, la exploración de los sentimientos íntimos y una sensibilidad ante la vida y la muerte. Como se sabe, el romanticismo trata de cómo los sentimientos suelen ser más potentes en este sentido, y que usualmente se opone al hecho de que no se deben de tener sentimientos, cuando en realidad en las obras de estos autores sí exalta mucho lo que son los sentimientos muy profundos. Otro escritor que puedo destacar sería Carlos Augusto Salaverry, un escritor de Perú, que su poesía lírica se caracteriza por la melancolía y la expresión de un amor a menudo frustrado y doloroso. También el amor usualmente suele ser un sentimiento muy abordado en el romanticismo, por algo se llama romanticismo, por el romance que existe en temas como el amor. Otro escritor que se puede mencionar es un escritor de Uruguay, Juan Zorrilla de San Martín, que exaltó la historia y la identidad uruguaya en obras como Tabaré y La leyenda patria. Su poesía evoca el pasado y los ideales de la nación. Usualmente, aparte de sentimientos, también se evalúa la situación política del lugar en donde se encuentra, para poder así darle una explicación más profunda a lo que es ser parte de una nación y parte de un país en específico. Como tú quieras, como tú lo quieras decir. Sí que es importante demostrar los sentimientos como lo Bueno, como reflexión tenemos, como lo comentó el compañero Evan, el romanticismo pues trata de exaltar más el amor, y es importante pues leer algunas obras para reflexionar y para comprender cómo los autores veían y desde qué punto veían el amor como tal, el sentimiento, pero también en el contexto en el que se situaban con la política y después de las independencias en América Latina. ¿Quieres decir algo? Creo que con eso de los sentimientos. ¿Sí? ¿Tú, Melissa? ¿Creen que con eso ya tengamos bien? Ojalá y sí.